Libertad frustrada. Sobre la conciencia del cambio en el proceso democrático en México. Un movimiento social no es un ente aislado. Sus demandas suponen ya la universalidad. De ahí que esas mismas demandas sean parte de una importante transformación de su totalidad, que va de un análisis interior a una significación y resignificación interior y exterior con los otros, con el medio, con el tiempo y el espacio en el que se vive. Es así como la autoconciencia juega un papel importante en la transformación de nuestras condiciones de vida y de cambios radicales en la historia. Si bien el fraude electoral en México es parte de nuestra historia política, es por ello de gran importancia y necesidad una toma de conciencia de ella. México y América Latina durante el siglo XX, en su búsqueda de identidad y universalidad, recurrieron a diferentes alternativas de cambio, todas ellas, en la actualidad, vistas desde una lamentable frustración. Quien no comprende y toma conciencia de su historia, está condenada a repetirla. Cada movimiento o lucha democrática es parte de un todo en la historia y tiene variados sentidos históricos desde diferentes actualidades. El fraude electoral en México es un tema que lleva 2 siglos. Nos ha acompañado desde el México independiente. Una breve narrativa en el siglo XX nos lleva a personajes simbólicos de gran trascendencia, personajes que pueden repetirse de muchas formas en nuestra historia o aparecer, al igual que el texto del 18 Brumario de Luis Bonaparte, de Marx, de esta manera, una vez como tragedia y otra como farsa. Una falta de conciencia histórica nos condena a repetir la historia. Ya el inicio del siglo XX supone un reto en cuanto a procesos democráticos y electorales. Es el caso de 1910 entre Porfirio Díaz y Francisco I. Madero. Este es quizás el sustrato inconsciente para toda una discusión y reflexión política, intelectuales y hasta simbólicas entre dos formas de la historia, el pasado y el presente, como un sistema tradicional efectivo, constante y dentro de los parámetros de los sistemas predominantes y como ruptura, como innovación, como improvisación, el fantasma de los conservadores ante el fantasma de los liberales, que aún en día seguimos arrastrando. Los años 20 nos lleva a José Vasconcelos en 1929, un maderista, por cierto, y la forma en que pierde las elecciones a través de un fraude electoral. Aquí vemos una de las génesis del siglo XX entre la resistencia armada y la ética política y los principios ideales, pero aún dentro de una cultura de lucha armada, agitación y violencia, es decir, la génesis del político moderno, atrapado aún en un mundo que arrastra al caudillismo revolucionario en México. Así vemos a Vasconcelos entre el fracaso lanzado por el plan de Guaymas y proclamándose presidente electo, desconociendo a las autoridades y convocando a una nueva revolución. Aquí vemos a uno de los símbolos más importantes de nuestro presente, que hace una distinción entre victoria simbólica y legítima y victoria espuria y de simulación. El fraude electoral es un tema delicado, al menos si nos revisamos en el espejo de la historia, porque detrás del mismo, en el camino más oscuro del mismo, se oculta la violencia, la resignación y la descomposición de todo sistema político. Si en un futuro no se revisa o se reflexiona éticamente el tema del fraude electoral, entonces estamos condenados a un futuro de violencia, agitación y descontento. No olvidemos que Francisco I. Madero, al igual que el complejo de Edipo, gira constantemente como un fantasma en nuestro inconsciente colectivo. La historia nos habla a propósito de un fetichismo del poder, de grandes figuras políticas que giran hacia el futuro y la afirmación de elecciones políticas justas que se exigen. Es el caso del doctor Salvador Nava. Los años 60 suponen de esta forma otros personajes claves para entender las luchas sociales actuales, como es también el caso de Carlos Madrazo Becerra y Eberto Castillo. Así es como llegamos a las luchas actuales,
a los últimos años a los 3 grandes fraudes electorales a nivel presidencial. Hijo de Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas inicia uno de los movimientos más importantes por la democracia, el Frente Democrático Nacional, lucha que pone en manifiesto el futuro de las luchas actuales, luchas entre un modelo neoliberal tecnocrático y un modelo que pone en manifiesto los ideales de la revolución, de un salinismo a un cardenismo. Movimiento que será detenido en 1988 por la supuesta caída del sistema, otro fraude electoral, pero que en su resistencia genera un partido político que en su momento será extraordinario. Ahora solo quedan cenizas de él, el PRD. La fundación del PRD, Partido Revolucionario Democrático, el 5 de mayo de 1989, en el cual participan actores políticos como Eberto Castillo, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, entre otros. Será en los 90 una fuerza política fundamental para la izquierda política de nuestro país. Con ello llegamos al éxodo por la democracia, que hace una marcha de Tabasco a la Ciudad de México. Aquí ya vemos al joven Andrés Manuel López Obrador. La muerte de Luis Donaldo Colosio, muerte el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, tomado como un crimen de Estado, supone otra forma de degradación de la democracia en México. Con la muerte de Colosio podemos encontrar un motivo para hacer un recorrido de la memoria de unos años atrás, solo que esta vez para recordar a los líderes políticos y luchadores sociales que murieron asesinados en el anonimato dentro del Frente Democrático Nacional. En el 2000, el gran cambio del partido político en la presidencia, el PAN con Vicente Fox, nos muestra una base, no muestra un avance sino un retroceso, porque en el 2006 supone el inicio de los fraudes electorales para un nuevo milenio, siglo o periodo. Parece ser que todo lo que supone un peligro para el régimen o un sistema que niega la vida es desacreditado, condenado a su eliminación o alejado de su seriedad para de esta forma generar discursos ideológicos alternativos, para mantener al sistema. Sin embargo, estos acontecimientos históricos muestran que el proceso hacia la democracia y elecciones limpias supone la transformación desde el exterior del sistema o desde adentro, desde un Luis Donaldo Colosio a un Cuauhtémoc Cárdenas. El fraude en sí supone un reto epistemológico, sobre todo porque supone la búsqueda de la verdad ante el encubrimiento del mismo, por parte de un régimen de la simulación. Y podemos ir más lejos. En el momento en que se dividen los poderes durante las elecciones y no hay una reconciliación de los mismos, podemos asegurar que algo extraño está pasando. Los diferentes acontecimientos muestran muchos simbolismos que se pueden trabajar, desde las aglomeraciones simbólicas en el Zócalo, las victorias morales, es decir, no hay un acuerdo, no existe un consenso, luego entonces algo raro está pasando en nuestro país. Así vemos al populismo como un fenómeno ideológico que es necesario contrarrestar, pero no como un populismo, no por populismo, sino porque el concepto es sospechosamente ideológico. Una forma, al menos desde la filosofía, es articulando una definición alternativa a la que ideológicamente se usa, mirando no a la definición normativa y dogmática, sino estudiando su uso, la manera en que la utilizan como una forma política de desacreditación. El fraude electoral en México encubre o trata de ocultar pragmáticamente dos estructuras o proyectos de gobierno, y con ello una división radical entre demandas y formas históricas contrarias, un proyecto dominante y un proyecto de transformación social. Es decir, que el fraude electoral la sucesión presidencial o el destapado, el rellenado de urnas, la falsificación de actas, la compra de votos, es decir, el fetichismo del poder, busca por todos sus medios, como el diablo, sobrevivir a un juicio final. El fraude electoral frena o al menos hace más lento los procesos históricos que afirman la vida de la comunidad. Es una forma de tratar de detener el futuro. El fenómeno del fraude electoral
desde una reflexión filosófica de praxis, supone la vigente necesidad de la formación de luchadores sociales, políticos con una educación ética dirigida hacia la vida de su comunidad, en la que a la vez sean pedagogos prácticos del plano político. Una cultura política crítica que afirme la vida de la comunidad con una memoria histórica. Si vemos nuestra historia como conciencia en el campo del proceso democrático de nuestro país, podemos entender por qué hay una profunda negativa hacia la filosofía de la historia, nuestra historia con los ojos abiertos. Ver nuestra historia democrática supone contar numerosos procesos que aún siguen arrastrándose y repitiéndose, sin poder entender su sentido. Ahora bien, nos toca a nosotros como espectadores deducir si esta negativa hacia el historicismo en el campo democrático es un fallo en la educación de todos a un régimen o hay intenciones ideológicas que aún no podemos o no queremos entender o ver.